Buenas noches, bienvenidos a La Letra Colorada, a su primer invitado del año 2026. Hoy vamos a conversar con el economista Alberto Acosta Burneo, una de las personas mejor informadas que tiene este país sobre la situación no solamente del país, sino de las variables que mueven el mundo. Editor de análisis semanal, columnista de Vistazo. Vamos a intercambiar criterios con él con lo que sucederá en el año 2026 y la dinámica del cambio en lo geopolítico, en lo climático y en lo tecnológico. Luego de esta pausa, entramos a conversar con el economista Alberto Acosta. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Alberto. Gracias por participar en el programa y arrancar contigo el año 2026, un año que se presenta muy dinámico, muy revuelto, muy activo en estos temas de geopolítica, tecnológicos y cambio climático. Y estamos empezando ya con un golpe geopolítico relativamente importante, que es lo que ha sucedido el 3 de enero en Venezuela. ¿Cómo ves tú el año 2026 en estas áreas? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Definitivamente 2026 muestra cambios importantes. Estados Unidos, de la mano del presidente Trump, cambia su política internacional. Decide actuar activamente en el hemisferio occidental. Considera que es su hemisferio que tiene que detener esta incursión que se ha venido dando de China, de Irán, de Rusia, y se produce esta incursión en Venezuela que realmente marca un giro. El presidente Trump no está solamente para discursos, sino para tomar acciones y retirar a todos los que considera sus adversarios del hemisferio occidental. Y eso para países como el Ecuador y en general para la región es un desafío importante. Porque hay que recordar que para el Ecuador y otros países de la región también, China es un país importante por muchos motivos. Por el comercio, si estamos hablando de comercio, estamos hablando de Unión Europea, China, Estados Unidos. Son prácticamente tres bloques que tienen la misma cantidad de comercio con el Ecuador. Así es. Si estamos hablando de préstamos, financiamiento, los tres son importantes. Inversiones, también los tres son importantes. Entonces, para países como el Ecuador, el desafío de este cambio en la política norteamericana es ser muy cuidadosos en la política internacional. Vamos a tener que andar en puntillas, porque lo que tenemos que, y las autoridades lo que tienen que tener muy claro son esas líneas rojas que existen con cada uno de los socios comerciales, no solo con Estados Unidos, también con China, también con la Unión Europea. Correcto. Conocer cuáles son esas líneas rojas y evitar cruzarlas en ningún momento. Esto significa que, por ejemplo, yo creo que es muy claro la línea roja de Estados Unidos. No inversiones chinas en seguridad, no inversiones chinas en telecomunicaciones, lo han dicho explícitamente en el pasado, o en puertos. Son temas, infraestructura portuaria, yo creería, principalmente. Correcto. Entonces son temas que no se puede, que el gobierno no puede arriesgar aceptando ese tipo de inversiones. Lo mismo sucede con líneas rojas que puede tener China o que tiene la Unión Europea. Entonces el desafío es navegar en la política internacional, que creo que el gobierno ahora lo está haciendo cada vez mejor. Después de que tuvo un impasse, recordemos, en 2024, tuvo un impasse que un intento de canje de chatarra soviética que nos costó detener el comercio con Rusia. Creo que desde entonces el gobierno ha sido mucho más cuidadoso y hasta ahora no ha vuelto a suceder un impasse de este tipo, y es lo que tiene que cuidar, porque en este mundo actual, donde la geopolítica y la guerra, la lucha entre potencias se ha calentado nuevamente, esta no es una guerra fría, es una guerra caliente entre las potencias. Vemos que cada que tienen oportunidad están buscando mecanismos de ampliar ese conflicto.
Entonces, el Ecuador tiene que ser tremendamente cuidadoso en este entorno para no poner en riesgo su comercio, sus inversiones, el financiamiento, porque definitivamente, a diferencia del pasado, pensemos en la Guerra Fría, Estados Unidos era el gran socio comercial del Ecuador, se concentraba la relación con Estados Unidos. Así es. Ahora esa relación ya no está tan concentrada, y lo mismo sucede en otros países de la región. Incluso en el Perú es más importante China que Estados Unidos. Así es. Entonces, eso cambia totalmente el enfoque. Tenemos un socio y un miembro de América Latina, que es Estados Unidos, que es muy fuerte, que tiene el poderío militar y que quiere ejercerlo, además está dispuesto a ejercerlo, pero al mismo tiempo tenemos una división de la relación con el mundo mucho más distribuida de lo que fue en el pasado. Y entonces eso yo creo que definitivamente presenta algunos desafíos. Este liderazgo del hemisferio occidental que tú mencionas, que en el caso de América está basado en la famosa doctrina Monroe, ¿no es verdad? Y que tiene que ver también con mucho de lo que actuaba Teddy Roosevelt con el Big Stick y poniendo orden. Cuando definimos hemisferio occidental, ¿cómo entra Europa en esta concepción? Porque Europa, en teoría, es parte del hemisferio occidental. Y ahí estamos encontrando ciertas discrepancias de la Unión Europea, con la excepción de Hungría, algo de Italia, algo de la República Checa, me parece, con las posiciones de Donald Trump. Bueno, Donald Trump quiere también quebrar a Europa, quiere que Europa se alinee con sus decisiones, quiere que Europa abra su mercado, eliminar regulaciones para el ingreso de las grandes tecnológicas norteamericanas. Europa tiene una legislación que en muchas cosas es bastante estricta, bastante restrictiva, y Estados Unidos quiere cambiar esa situación, que Europa se abra de manera decidida al comercio con Estados Unidos, y que se alinee con las posiciones norteamericanas. Tanto así que uno de los argumentos de Trump es mencionar que Europa está corrompida desde adentro, que es una civilización occidental en decadencia. Eso es lo que considera Trump. Entonces, lo que está forzando también, algo similar que lo que hace con América Latina. Claro, con América Latina son países más pobres, con poco poder político. Con Europa es distinto, pero con Europa también busca esa alineación con sus objetivos geopolíticos. Y una prueba de fuego está en el tema de la negociación sobre Ucrania, ¿no? Y cómo queda esa negociación entre Rusia, Estados Unidos, Unión Europea y Ucrania. Y vemos que este nuevo ordenamiento mundial está llevando también a Europa a rearmarse. Los presupuestos para defensa están subiendo aceleradamente. Claro, Estados Unidos quiere que se compren equipos norteamericanos, que se siga teniendo esa relación, pero quiere forzar a que Europa también tome una posición mucho más activa en su defensa, porque hasta ahora Europa estaba muy confiada de que Estados Unidos les iba a defender, y no habían adoptado directamente todas las inversiones que se necesitan para poder defenderse. Eso está cambiando. Estados Unidos está forzando a que Europa invierta, pero ahí también hay una contradicción, porque mientras Estados Unidos dice, les forza que inviertan, que compren tecnología norteamericana, etcétera, pero eso también les da más independencia a Europa. Una Europa más fuerte militarmente tiene un mayor peso frente a Estados Unidos. Entonces aquí yo creo que aplica ese refrán, cuidado con lo que pides. Estados Unidos está pidiendo a una Europa que les compre maquinaria bélica, que invierta, pero quiere que esté alineada, pero al mismo tiempo ese mismo poderío militar europeo que eventualmente se va a ir construyendo en el tiempo, va a darle también un peso de respuesta frente a decisiones en el futuro norteamericanas. Ahora, toda esta dinámica de cambio geopolítico tiene que ver también con el gran cambio tecnológico que hay en el mundo hoy, ¿no? ¿Verdad? Y la potencia militar, que es Estados Unidos, está exponenciada por la potencia tecnológica, que también lo es. Los liderazgos en la tecnología están en Estados Unidos. Los grandes ¿cómo se llama? Zuckerberg, y Gates, y Elon Musk, etcétera, todo Altman, son americanos. Los europeos tienen un enorme vacío y están atrasados en el desarrollo tecnológico. Los chinos con Huawei sí tienen un avance tecnológico, y los rusos lo que tienen es un avance bélico nuclear, pero tecnológico propiamente dicho no. Y hemos visto, ¿te parece a ti, cómo esta tecnología está siendo utilizada por Estados Unidos también militarmente? El ataque sobre Irán, el ataque sobre Venezuela,
que pasó, que fue casi que un ataque tecnológico, porque borraron las defensas, lleva a una definición clara de utilizar todos sus poderes por el lado de Estados Unidos. Bueno, yo creo que el avance tecnológico se está dando en dos partes a la vez. Está en la China y en Estados Unidos. Por eso son estos dos grandes polos en esta guerra geopolítica. Son los dos bloques de avance tecnológico y, claro, ese avance tecnológico es el que les da ese poderío, que es un poderío económico, un poderío militar. O sea, hay todo un poderío detrás, pero que está sustentado en todo este avance tecnológico. Rusia es una potencia del pasado. Digamos, Rusia es una economía del tamaño de Italia, el país más grande del mundo, pero tiene una economía minúscula para un país tan grande, tecnológicamente absolutamente atrasado. Claro, tiene tal cantidad de bombas atómicas que podría destruir al planeta entero. Eso le da un peso específico importante, pero no por su dinamismo tecnológico, ni mucho menos. Entonces, realmente es un país que se ha quedado anclado en el pasado y que todavía no logra salir de ese atraso. Y la Unión Europea, por otro lado, tiene todo este problema de un estancamiento ya perenne. Es un país un bloque que está creciendo lentamente por muchos años y el desafío es precisamente elevar la productividad y para eso necesita el avance tecnológico. Claro. Pero hay todo el problema de las regulaciones de la Unión Europea que son bastante estrictas. No existe un ambiente amigable con la innovación como existe en Estados Unidos. Entonces el desarrollo tecnológico se está produciendo en Estados Unidos, se está produciendo en China y la Unión Europea le está costando más llegar a ese avance. Ahora, el mundo antes de Trump ya tenía unos liderazgos fuertísimos y con pocas barreras por el lado de China y de Rusia. Estados Unidos estaba en una posición muy débil y diletante, manejado por el señor Biden y los demócratas. La presencia de Trump vino a patear el tablero. Definitivamente, y lo que hace es que viene a cambiar el esquema de relacionamiento internacional. Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial un sistema multilateral en donde había reglas, normas para regular el relacionamiento entre países. Siempre hubo, por supuesto, actores con un peso muy grande. El veto en la ONU demuestra a esos actores que tenían un poder específico superior al resto. Pero de manera general lo que montó Estados Unidos es un esquema en donde las reglas den certezas a la relación entre países. Eso es lo que está abandonando ahora Trump. Estaba sustituyendo este esquema multilateral por un esquema de uso de la fuerza. Los fuertes son los que pueden tomar decisiones y las decisiones se justifican porque un país es fuerte. Entonces eso justifica una decisión. Ya las reglas son secundarias. Entonces creo que es una distinta lucha o pelea geopolítica a la que tuvimos de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, claro, el resto del mundo seguía buscando el mundo alineado con Estados Unidos buscaba este relacionamiento a través de las reglas, de normas internacionales, instituciones multilaterales, etc. Pero ahora en este nuevo esquema, tanto China como Rusia buscan imponer su voluntad por la fuerza. China lo ha hecho de una manera, yo creo que incluso un poco más inteligente al tratar de apropiarse de las instituciones que creó Estados Unidos en su momento, tratar de utilizar esas mismas instituciones a su favor. Estados Unidos, en cambio, está abandonando las instituciones con el argumento de que no le beneficiaban, cuando realmente el esquema multilateral benefició a Estados Unidos, a todo el resto del mundo también, no solo a Estados Unidos, pero a Estados Unidos sí le benefició ese esquema, y de hecho lo montó el mismo Estados Unidos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En donde Estados Unidos tiene un peso específico importante por el peso que tiene, su importancia económica, política que tiene. Evidentemente eso le hace que tenga un peso específico también importante en estas instituciones. Pero vemos que ahora quiere desmontar, quitarle importancia, y creo que vamos a ir hacia un nuevo esquema en donde se van a crear instituciones más alineadas con bloques, de países afines que creen, tienen ideales en comunes, se van a ir alineando a instituciones menores. Ya no será una institución para todas las naciones del mundo, sino instituciones, por ejemplo, de comercio, de este grupo, de este bloque de países alineados con estos países, y de esa manera iremos a una distribución del poder distinta, que es lo que estamos viendo ahora, yo creo, en el mundo, es una distribución, un cambio en la distribución del poder. Ahora, me parece que Trump le está introduciendo además a todos estos elementos que tú claramente defines, un esquema transaccional en función de las necesidades de Estados Unidos para volver a recuperar un liderazgo marcado en la economía mundial frente al cambio tecnológico, frente al cambio climático.
Por ejemplo, el énfasis que pone en las transacciones sobre las tierras extrañas, Tierras raras. las tierras raras, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, la necesidad de baterías. El énfasis que pone sobre el tema del petróleo, que tiene que ver con la nueva matriz de generación de energía eléctrica y las energías alternativas y la dependencia. Y en el cambio climático, el énfasis que está poniendo en Groenlandia, porque al deshielarse Groenlandia, se abren nuevas rutas por el Ártico de transporte. Y lo está haciendo también en una forma muy directa, como las propuestas que hace de comprar Groenlandia. Sí, bueno, yo creo que ahí Donald Trump está eliminando esas instituciones o debilitando esas instituciones que le beneficiaron en su momento a Estados Unidos. Y él, al ser un negociante, él es un empresario, sabe negociar, eso es su mundo, siempre, toda su vida ha sido negociar, y cree que en la política internacional hay que aplicar las mismas reglas de la negociación. Yo te doy, tú me das, yo quiero esto, y pide mucho y después termina cediendo en algo, pero es una estrategia de negociación muy fuerte. Por ejemplo, los aranceles, para dar un ejemplo, esa sobretasa que creó una sobretasa a todos los países del mundo, para después negociar, como lo hizo con Ecuador, una eliminación de esa sobretasa para unos pocos productos a cambio de abrir el mercado ecuatoriano para los productos norteamericanos. Entonces, en realidad, si uno ve en el fondo, lo que estamos consiguiendo lo que consiguió es lograr abrir el mercado ecuatoriano a cambio de que volvamos a la situación que ya teníamos en abril. Sí. O sea, es como cuando un almacén te sube el precio y te dice, tengo un descuento. Claro. Exactamente es lo mismo. Claro. Entonces, pero esa es la estrategia fuerte de negociación, pero yo creo que al final del día es una estrategia equivocada de Estados Unidos, porque está desmontando otras instituciones que le permitieron beneficiarse por mucho tiempo, a través de la OMC, por ejemplo, y esa política de libre comercio, apertura para el comercio. Eso beneficiaba a Estados Unidos, a la producción norteamericana. Lo que sucede es que en la actualidad ha habido también, por el tema tecnológico, ha habido un cambio en la especialización. Trump quiere algo, yo creo que absolutamente anacrónico, quiere que la manufactura regrese a Estados Unidos. Me parece que es un absurdo. Gracias al avance tecnológico, se distribuye de una manera distinta la producción. Entonces, un país altamente tecnológico como Estados Unidos no puede especializarse en manufactura. Manufactura es algo básico, es algo o intermedio en un grado de desarrollo económico. Estados Unidos tiene que especializarse en inteligencia artificial, en diseño, en todo el tema tecnológico, y dejar las manufacturas a países con menores grados de desarrollo, con mano de obra más barata. Claro. Y eso es lo que hemos visto, o sea, la destrucción de manufacturas en Estados Unidos no fue tanto por China, fue más por el avance tecnológico, porque la nueva tecnología permite producir con menos mano de obra. Claro. Pero claro, todo este cambio, esta es una disrupción que genera incomodidad, pero termina migrando el empleo a otro tipo de áreas. Eso sucede con la tecnología, va a suceder con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a eliminar miles de puestos de empleos en ciertas actividades, en actividades repetitivas, que no agregan mucho valor. O puede ser que agreguen valor, pero que son repetitivas. Y en cambio, van a aparecer nuevas actividades en otras áreas relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, el neto, generalmente, de estos cambios tecnológicos, produce efectos de desplazamiento fuertes. La mano de obra se desplaza de un área a otra. Eso genera incomodidad. Pero el neto, generalmente, de estos cambios tecnológicos es más empleo. En neto. Pero, claro, hay desafíos a grupos de la población. El que estaba antes dedicado a hacer una actividad que ya no se hace, ya no se necesita, tendrá que reeducarse. Y eso no es fácil, reeducar a una persona para que vaya a otra actividad. Entonces, hay un desafío de las universidades, de los gobiernos, para la misma educación, para poder reeducar. Porque estos cambios que se producen en el trabajo por el avance tecnológico son complejos, son desafiantes para quienes lo sufren. Pero como sociedad, y si vemos como una visión de largo plazo, es un proceso beneficioso. Igual que en su momento fue, por ejemplo, la aparición de los vehículos a motor. Claro. ¿Cuántos empleos se destruyeron con el vehículo a motor? Y afortunadamente nadie dijo en ese momento hay que prohibir los vehículos a motor. Tenemos que mantenernos con las carretas a caballos. Claro, porque se perdió el empleo de los que cuidaban los caballos, de los chalanes, de los que trabajaban en las carretas. Claro. Son millones de empleos que se perdieron en su momento, pero aparecieron muchísimos más por el avance tecnológico. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora. Estamos viviendo este proceso de cambio que suele ser conflictivo, que en el Ecuador recién está empezando, pero que lo vamos a sentir mucho más fuerte en los próximos años. Ahora, todos estos cambios terminan siendo inevitables. O sea,
No solo que son inevitables, son deseables. Son deseables porque algo que no se entiende normalmente cuando se habla de trabajo, se piensa que necesitamos tener más trabajo. No necesitamos más trabajo. El trabajo es algo que se debe ahorrar. Porque mientras menos trabajo se emplee en producir un bien, es que podemos vivir mejor. Entonces, cuando uno dice que se necesita más trabajo, entonces, por ejemplo, para construir una carretera, en vez de hacerlo con una retroexcavadora, podríamos hacerlo con cucharas de té. Todo el país tendría trabajo, por supuesto, pero seríamos infinitamente pobres. Así es. Entonces, el trabajo tiene que ahorrarse y el desafío, por eso es que el avance tecnológico lo que permite es producir más con menos esfuerzo. Eso eleva la calidad de vida de la población, eso eleva los ingresos de la población en general. Pero claro, enfrenta desafíos, porque cuando hay cambio tecnológico hay ciertas actividades que ya no son viables y hay que cambiar a otras. Pero esa producción extra que se puede hacer con menos recursos por el cambio tecnológico permite a su vez que aparezcan otros servicios, otras necesidades en otras áreas. Entonces no nos empobrece el cambio tecnológico. El que tengamos tractores no hace que seamos más pobres. El que tengamos que producir con cucharas en lugar de tractores, con cucharas de té, no nos va a hacer más ricos. Vamos a estar con mucho trabajo, inundados de trabajo. Pero la realidad es que mientras menos trabajo tengamos, es mejor. Mientras sea más fácil la producción, con menos esfuerzo humano, vamos a vivir como sociedad mucho mejor. Y ese es el gran desafío de los cambios tecnológicos. Ahí, por ejemplo, es a donde hay que trabajar muchísimo en el proceso de cambiar los planes de educación, de formación y a su vez los conceptos que tienen que ver con estos cambios tecnológicos. Y, por ejemplo, en el caso de Europa, le ponen un énfasis enorme a la regulación sobre los temas de inteligencia artificial, de desarrollos tecnológicos digitales, controlando el supuesto impacto moral, la ética, etcétera, que puedan tener estos, en vez de optimizar el desarrollo y los valores morales y éticos, pero no como una restricción, sino como la necesidad de que se apliquen. Ahí no está avanzando por eso mucho el desarrollo tecnológico en estos países. Claro, definitivamente este cambio tecnológico pone muchos desafíos para la educación, para la reeducación, ni siquiera para la educación de los jóvenes ya van a entrar con esta nueva era, pero reeducación de las personas que en la actualidad empiezan a hacer cosas o dejan de hacer cosas que ya no son valoradas, que ya no son necesarias, que ya los hace la inteligencia artificial. Entonces ahí tiene que haber programas no solo de educación, claro, tiene que haber en colegios, en escuelas, pero también para programas de reeducación de personas ya adultos que han llevado su vida haciendo una actividad que de repente ya no sirve, ya no agrega valor. Y en el uso de estas herramientas, ¿no? Exactamente, en el uso de estas herramientas y en otras actividades que puedan hacer donde sí sean actividades que todavía son valiosas, que son valoradas. Porque ese es el desafío del cambio tecnológico, es que las personas que están involucradas en el cambio sí la sufren, sí tienen problemas de reubicarse. Y aquí lo que pesa es esa flexibilidad que pueda tener una persona para adaptarse a la nueva realidad. Hablando del tema ético y moral, por supuesto que hay que discutir y muchísimo sobre el tema ético y moral de estas nuevas tecnologías. También el tema de la regulación es importante, no en el sentido de bloquear el avance de estas actividades. Hay que permitir, de hecho la innovación va a venir y el beneficio de la innovación y la productividad va a venir del avance en la utilización de estas tecnologías. Pero sí hay que discutir sobre los límites. Por ejemplo, es real, es innegable el daño que puede hacer la inteligencia artificial en niños, en el tema de niños que no tienen todavía un pensamiento formado, y cómo pueden distorsionarse a través de lo que les entrega la inteligencia artificial, que pueden comenzar a utilizarlo como su psicólogo, como su confidente o como su compañero. Entonces, tiene que haber restricciones de edad que tienen que analizarse hasta dónde se puede haber. Tiene que haber también analizar los límites, o sea, qué límites, y son los límites éticos y morales que puede existir en la inteligencia artificial. Hasta dónde podemos confiarle decisiones. ¿Podemos confiar la decisión de una pena de muerte a la inteligencia artificial? O sea, esos límites, hay que pensar en eso. Existen límites donde tenemos que decir, hasta aquí puede llegar. Hay que buscar esos extremos, decir, bueno, está muy bien para todo el tema productivo, libertad total de utilizarlo en las maneras que se consideren más oportunas, y ahí está la innovación, por eso es que es importante permitir, pero sí hay que decir hasta dónde se puede llegar, en qué usos, para evitar usos que puedan ir en contra de la dignidad humana. Y ahí también hay que ponerle énfasis
en la capacitación de la gente en lo que se llaman los soft skills, todo lo que tiene que ver con empatía, inteligencia emocional, psicología, solidaridad, confraternidad, ese tipo de actitudes que supuestamente son inherentes al ser humano. Y que son los que realmente nos diferencian de la inteligencia artificial. Ahí están o sea, porque lo que tienen que buscar las personas y la educación es desarrollar aquello que no nos da la inteligencia artificial. Es decir, y la educación tiene una falencia muy grave, porque la educación todavía, en la actualidad, la educación en el Ecuador, es una educación memorista, una educación que fue hecha pensando en la producción industrial en masa, para repetir actividades. Ya ese tipo de educación dejó de ser útil con el avance de los buscadores de Internet, con el Internet. Claro. Y ya el aprenderse de memoria las cosas, recitar fechas, no sirve para nada. Para eso está el Internet, Así es. el buscador. Y ahora, más recientemente, tenemos a la inteligencia artificial, que es una nueva revolución a nivel de la información, que cambia lo que se necesita. Ya el poder manejar muchísima información, eso ya no es una habilidad tan importante como todas estas habilidades que sí son inherentemente humanas, de relacionamiento, de empatía y de contacto que se puede dar entre seres humanos. Eso es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, claro, el desafío pendiente todavía en la educación a nivel global y en el Ecuador mucho más, es dar ese salto en la educación. Pensar qué es lo que va a hacer una máquina, porque lo que no podemos hacer es educar a nuestros hijos para que hagan lo mismo que hace una máquina. Porque la máquina va a ser mucho más barata y vamos a preferir que trabaje la máquina a que trabaje una persona. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos en aquello que la máquina no va a hacer. Eso les va a dar una oportunidad para futuro. Todo este proceso mundial afecta a Ecuador, ¿no es verdad? ¿Cómo los ecuatorianos deberíamos enfocar nuestro futuro para poder optimizar nuestra participación en ese proceso que se va a dar de angas o de mangas y que sobre el cual, para poder elevar nuestro nivel de bienestar, nuestro nivel de vida, nuestra capacidad productiva, etcétera, tenemos que ser parte del proceso? Bueno, lamentablemente Ecuador no es un lugar de innovación. De hecho, el tema de la innovación es uno de los grandes desafíos del país. Y lo que necesitamos es hacer las tareas de temas incluso previos al tema de la inteligencia artificial. Tenemos que ir a tareas básicas. Crear un entorno amigable para la inversión. La inversión es el motor del crecimiento económico. Inversión en muchas áreas. Sí, lo ideal sería en áreas tecnológicas, más tecnificadas, etc. Pero tenemos que ir a los fundamentos. Yo creo que tenemos que ir a analizar y a copiar aquello que ha funcionado de las democracias liberales, de regímenes de democracia liberal que establecieron reglas del juego claras, previsibilidad. Eso es un desafío pendiente. Sí, me dirán, esto es un desafío del siglo XVIII todavía. Otros países lo lograron en el siglo XVIII. Nosotros no lo hemos logrado todavía en el siglo XXI. Entonces, ese es nuestro desafío. Yo creo que tenemos que entrar por un cambio constitucional que establezca seguridad jurídica, el respeto a los contratos, libertad de empresa, libertad de contratación. Necesitamos crear un entorno amigable con este cambio tecnológico, con la innovación, que podamos ir adoptando las nuevas tecnologías sin trabas. Eso no se logra en un país que está lleno de barreras de entrada. Pensemos en los mismos supuestos sectores estratégicos. La cuarta parte de la economía es un monopolio estatal. Estamos hablando de telecomunicaciones, electricidad, petróleo, minería, agua potable. Son monopolios estatales. Con eso lo que estamos haciendo es bloqueando la innovación, bloqueando la inversión. Entonces, ese cambio institucional que requiere el país es el punto de partida para poder construir todo lo demás. Claro, en paralelo hay que actualizar todos los pensums educativos para que tengamos personas capacitadas para actuar en un entorno mucho más libre para la innovación y para el cambio tecnológico. Alberto, este es un programa que está orientado a emprendedores, empresarios, profesionales, para, dentro del contexto en que vivimos, con las realidades que vivimos, sepan encontrar desafíos, oportunidades y cómo adaptarse y prosperar en ese entorno. En esto que tú acabas de definir muy bien que hay que hacer en el país, ¿qué le dirías tú a la persona, al individuo? ¿Cómo aporta? ¿Cómo puede ser parte de ese proceso? Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo entero, y creo que en el Ecuador más que ninguno, es que somos pasivos y vemos cómo suceden las cosas
criticamos, pero no actuamos. ¿Cuál sería tu consejo a ese emprendedor, ese A empresario? nivel de emprendedores, de empresarios, hay que ser proactivos. Proactivos en capacitarse en las nuevas tecnologías, en identificar hacia dónde están yendo esas oportunidades. Porque definitivamente hay actividades que ya no agregan valor. Y hay que estar muy atentos, hay que ver qué está pasando en otros países, hay que investigarlo para poder adaptarse a esa nueva realidad. No esperar a que las cosas sucedan, no esperar a que las ventas estén cayendo y que uno diga qué está pasando. No, hay que adelantarse y darle un vuelco a lo que uno está haciendo para que sea consistente con la nueva realidad. Una nueva realidad donde hay actividades que se pueden hacer muy fácilmente y muy rápidamente a través de la inteligencia artificial. Entonces hay que adoptar esa herramienta en la actividad empresarial, hay que modificar los procesos que uno tiene para incluso modificar los servicios que uno puede proveer y en el caso de los productos, implementar la inteligencia artificial para mejorar la productividad, ser mucho más competitivos. Y esto aplica para todo, desde el agro, ser mucho más competitivos en el agro, el tema de monitoreo, control de plagas, etcétera. Todo eso se puede hacer con inteligencia artificial y de hecho se hace. Quienes lo hagan van a estar en una ventaja frente a aquellos que se quedaron pasivos sin hacer nada y que el día de mañana se van a dar cuenta que sus costos de producción son más altos que aquellos que sí aplicaron la innovación tecnológica disponible. Entonces ese desafío en este momento es adoptar estas nuevas tecnologías en beneficio de la productividad, de la competitividad y ajustar también, sobre todo en el tema de los servicios, ajustar los servicios a tiempo para identificar por dónde van las oportunidades, porque quizás lo que hice exitosamente durante los últimos 20 años ya no sea requerido por el público en el futuro debido a este cambio tecnológico, pero puede haber cosas que sí son requeridas y que no me he dado cuenta todavía y que las puedo identificar. Entonces hay que tener esa sensibilidad para a tiempo ir migrando hacia nuevas líneas de negocio que sí son demandadas en este nuevo entorno. Muchísimas gracias, Alberto, por tu aporte. Para la audiencia de este programa es supremamente importante escuchar opiniones como las de Alberto Acosta que nos motivan a ser parte del proceso y no ser testigos de un proceso en el que si no nos involucramos no nos vamos a poder beneficiar en función de nuestra familia, de nuestro país, de toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Alberto, por participar en este programa. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Alberto Acosta sobre las dinámicas que van a regir el año 2026. Alberto nos ha puesto énfasis en lo que tiene que ver con un nuevo orden geopolítico, en lo que tiene que ver con el hemisferio occidental, marcado por políticas agresivas y pragmáticas del presidente Donald Trump, a las que hay que ajustarse, a las que hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas con los otros dos bloques con quienes el Ecuador tiene relaciones muy importantes, la Unión Europea y China, por ejemplo, y también con Rusia. Hemos hablado del cambio tecnológico y de la importancia que hay en que no solo que nos adaptemos, sino que nos actualicemos, que estudiemos, que nos preparemos para enfrentar el cambio tecnológico, para ser parte del cambio tecnológico, para atraer hacia el Ecuador inversiones en investigación y desarrollo y tecnología que se requieren en la necesidad que tienen los profesionales, los emprendedores, los empresarios en adaptarse a estas nuevas realidades para poder ser productivos y competitivos. Y también todo lo que tiene que ver con una nueva estructura en el mundo, producto de nuevas realidades que ya superan la estructura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Esto demanda mucho análisis, demanda mucho estudio
y demanda mucha participación. Si no somos parte del proceso en una forma activa, la corriente del cambio nos arrastrará. Bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada. Esperamos que nos sigan por nuestros canales en las redes y por YouTube y por Vito TV. Nos vemos en la próxima edición. Buenas noches.